Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar un tarot interactivo. ¿Cómo te va a ir tu próxima cita? Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like, comenta y sobre todo suscríbete para que podamos llegar a más personas y sobre todo gracias por verme, por los que ya lleváis tiempo conmigo, los nuevos, de verdad, gracias. Es lo único que puedo decir y de verdad estoy muy agradecida. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Y sobre todo, esto no deja de ser un tarot interactivo que es genérico. Y sobre todo, quédate con los mensajes que más te resuenen y los que no le van a resonar a otras personas. Siempre intento ampliarlo para todo público. Y bueno, dicho esto, hace poquito hice mi primer podcast que lo podéis escuchar por Spotify, lo dejaré todo en la cajita de información, así que podéis chequear y también encontrarme por mis redes sociales. Tendrás que elegir opción número 1, este planeta. O grupo número 2, esta estrellita. Si te ha resonado el grupo número 1 o grupo número 2, por supuesto que es válido. Ahora, relájate unos segundos y piensa qué opción quieres elegir. Vale, pues vayamos por el grupo número 1. Grupo número 1, ¿cómo te irá tu primera cita? Wow. Yo siento grupo número 1 y lo que estoy canalizando, tu próxima cita es una persona muy especial. Siento que vais a poder formar una gran familia, una relación. Siento de que llevas tiempo esperando a esa persona, una relación increíble. Siento de que vas a estar hablando una semana o dos con esta persona. Va a depender de ti de quedar. Él como que te va a marcar y tú eres como la que va a decidir sí, no. Siento de que va a haber más citas, siento de que vas a marcar tú. Sobre todo a lo primero, ¿no? El ahora quedamos, ahora no, pues ahora sí. Siento de que habéis hablado por teléfono, por redes sociales. Sobre todo, ya antes de quedar como en persona, opción número 1, habéis hablado cuáles son tus gustos, qué es lo que tú quieres, tus objetivos en la vida, qué es lo que tú quieres formar una familia o lo que tú deseas en una relación. Siento de que va a ser en una cafetería. Sobre todo yo veo estilo como el rollo manga. Opción número 1, siento de que os gustan mucho temas de Japón, de Corea, del Sur. Os gusta mucho lo que son los cómics, el rollo manga, vaya. Siento de que eres una persona súper creativa, de que te gusta la fotografía y tenéis bastantes cosas en común, opción número 1. Siento de que obviamente vas a ir como muy nerviosa o nerviosa en la primera cita. A lo mejor a lo primero, a la media hora, por decirlo de una manera, vas a estar como cohibido, cohibida, como que él te va a intentar sacar las palabras. Pero te vas a sentir a gusto,
Siento que los dos vais a tomar un café o un té. No siento de que... Yo siento opción número uno que solamente quedaréis por la tarde, pero que a lo mejor él te dirá de ir a cenar, pero tú vas a querer como ir poco a poco. Vais a tomar como un café y vas a pensar y decir, bueno, he quedado, ya está hecho y lo que Dios quiera. Y siento de que él por la noche te va a llamar, te va a escribir, sobre todo te va a decir las primeras impresiones, que le has encantado, que él quiere conocerte, quiere algo más, se lo va a currar bastante. Siento de que tú vas a ir como... Vas a ser como sincera o sincero con tu persona especial, no decir, bueno, yo también quiero conocerte, pero esto yo siento que lo vais a decir desde la primera cita, pero el post cita, o sea, por la noche, es decir, tú también me has gustado, físicamente también, sobre todo veo que tenemos cosas en común, que eres una persona coherente, que se puede hablar, siento de que hacía tiempo que no encontrabas como a lo mejor desde minuto cero, ¿no? En una cita que pudieras hablar pues temas que a ti te gustan o que a lo mejor sientes de que con otras personas no puedes, pero siento opción número uno que con esta persona te vas a abrir, no te va a fluir todo a la media hora después. Te va a encantar su mirada, sus ojos, te vas a perder, siento opción número uno, que esta persona tiene los ojos de color como verdosos o color miel. Te va a encantar su mirada, cómo te va a mirar. Igualmente, opción número uno, siento de que antes de quedar ya habéis hablado mucho por teléfono. Y mira que tú no eres de hablar mucho por teléfono, pero con esta persona sí. También opción número uno, lo que decía antes, ¿no? De que tú también le vas a decir, te vas a abrir. Decir, bueno, yo quiero conocerte, vamos viendo. Siendo también opción número uno, que luego iréis teniendo más citas, os gustaréis, iréis poco a poco. Siento de que no vais a tener como intimidad hasta el cabo de unas semanas, porque tú vas a querer ir despacio, ¿no? En no correr. Y esta persona te va a respetar sobre todo los tiempos que tú marques. Siento opción número uno también que esta persona ya vive solo o sola. No siento de que viva en un piso compartido o vive de alquiler, pero sí que es verdad que lleva tiempo ya de quererse ir, de mudarse. Siento de que a la semana, siento de que tú vas a ir a su casa, pero no, como decía antes, no siento de que vaya a haber intimidad, ya me entendéis, ¿vale? Entender que según qué cosas no puedo decir por YouTube. Sino que siento que veréis pelis, series, siento que hablan mucha fluidez hablando. Yo veo sobre todo muchas charlas, es lo que me marca opción número uno. Sobre todo, siento de que a la semana vas a ir a su casa y va a llegar un momento que tú vas a estar más tiempo en casa de esa persona que en tu propia casa. Y siento que al poco tiempo te vas como a mudar con él. Siento de que es una relación que va a ir rápido, o sea, siento de que ya tenéis cierta edad, queréis pues a lo mejor formar una familia, tener hijos o no hijos. Que no estáis para perder el tiempo, vais a ir como al grano, pero va a ir bastante bien la relación, ¿no? Porque sí que es verdad que a veces cuando vamos rápido, que luego al ir tan rápido decir que luego es otra persona, para nada, sois personas que vais a ser bastante naturales, sobre todo también siento de que venís a lo mejor de relaciones, los dos, que a lo mejor siento opción número uno, que tú a lo mejor lo has podido dejar recientemente o tu cita y eso a lo mejor puede que a lo mejor lo primero te podría echar atrás. Pero va a ser bastante sincera o sincero esta persona, te va a decir lo que hay, pero va a apostar por ti, porque él
esta persona te ve como una relación lo que él ha querido. Y tú vas a decir, bueno, te voy a dar como el voto de confianza, pero va a salir bastante bien. Siento de que por fin vas a poder armar, esta persona también te va a amar, sobre todo esta persona, ambos necesitáis daros como confianza, ¿no? Porque sí que es verdad que sois que tú por naturaleza, vienes de un pasado que no lo has pasado realmente bien, obviamente, esta persona igual, y hay como mucha desconfianza, ¿no? Que siento de que opción número uno os han podido traicionar bastante, y yo siento, no en el amor, sino en todas las áreas de amistad, de familia, en lo laboral, ¿no? Y os va a costar un poquito como confiar, pero es que eso va a surgir por, por sí mismo, ¿sabes? O sea, que te va a dar bastante confianza. Siento de que también quieres que alguien que te proteja, que te quiera, formar una familia, con esta persona lo vas a encontrar. Es un gran éxito esta relación. Aparte de opción número, que va a ser tu futura pareja, va a ser como tu mejor o tu mejor amiga, opción número uno. Y es una relación bastante protegida por vuestro equipo de luz, opción número uno. Y económicamente, siento opción número uno, que también nos va a ir bien si te preocupa ese tema, ¿vale? Siento de que para algunos es muy importante de que diga este mensaje, opción número uno. Y ahora te voy a dar pues las iniciales de su nombre o apellido, opción número uno. M de Manuel. Lo es un 2. Y que os decía antes, ¿no? En la segunda semana quedaréis con esta persona. Es una persona bastante enamoradiza, igual como tú, C. Pronto vais a formar un gran hogar. Os veo viviendo juntos muy pronto. V. Puede ser de Valencia esta persona. G. Siento de que esta persona tiene un gato. O tú. Sí que es verdad que es una persona que le encantan los animales. Z de Zaragoza. Y otra G. Y bueno, esto es lo que tengo para ti, opción número uno. Espero que te haya gustado este interactivo. Sobre todo, suscríbete, comenta, regálame ese like para que podamos llegar a más personas. Os quiero, os amo, os envío mucho amor, muchas bendiciones en todas las áreas de tu vida. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo o en la opción número 2. O la opción número 2. ¿Qué viene para ti en el amor? ¿Cómo te irá? ¿Tu próxima cita? Vale, opción número 2. Siendo de que
pronto vas a tener una cita. Aquí sí que es verdad, en España estamos en verano. Por eso digo que pronto vas a conocer a alguien a través de amigos, de algún conocido, o siento de que te va a venir algún compañero de trabajo o alguna amistad o familia, no que te diga, tengo una persona muy especial para ti que podéis encajar porque siento de que estáis hechos el uno para el otro, siendo de que que tenéis bastante cosas en común, que buscáis lo mismo ya de tener una relación estable, no perder el tiempo. Siento de que esta persona te va a dar el número y antes de quedar va a haber conversaciones por redes sociales. Siento que tú vas a investigar a esta persona igual. Siento de que a las 3 semanas o a los 3 días de hablando con tu próxima cita vais a quedar. Siento de que quedaréis en una cafetería. E incluso siento de que después iréis a cenar o a la bolera o ir al cine. Opción número 2, siento de que también es muy importante que diga esto, pero que no te preocupes si a cierta hora, si se alarga la cita, esta persona tiene coche o moto, te va a acercar. O sea, no te veo yendo, si eres chica, a cierta hora viniéndote sola. Estoy canalizando que es muy importante que diga esto en esta interactiva opción número 2. Así que no te preocupes si se alarga la cita, que esta persona te va a acercar a casa e incluso te va a venir a buscar. Te va a dar confianza en decirle dónde vives porque te lo va a presentar alguien de confianza. Opción número 2. Sí que es verdad que cuando tú quedes con esta persona, sí que es verdad que no estás como en tu mejor momento emocionalmente. Puede que te acuerdes de alguien del pasado o alguien. A lo mejor como terminó esa historia, que te sentiste como bastante traicionada o traicionado, opción número 2, pero siento de que tú le vas a hablar, esta persona te va a gustar físicamente, sobre todo conforme vaya transcurriendo la cita, te va llamando la atención. Y tú vas a ser sincera porque siento de que no vas con ninguna perspectiva, es decir, vas en plan de amigos o amigas, te lo vas a pasar bien y siento, opción número 2, que tú como que te vas a quedar ahí y decir, bueno, pues una cita más y ya está. Pero siento, opción número 2, que te va a sorprender porque esta persona luego te va a escribir. Conforme siento de que los primeros días esta persona te va a escribir e incluso siento de que como que no te lo vas a esperar, ¿no? Que tú pensabas que a lo mejor se quedaría ahí, pero para nada, a esta persona le gustaste. Siento de que también estás pasando a opción número 2, ¿no? Como una época a lo mejor que te sientes como diferente, como un bicho raro, ¿no? Por decirlo de una manera, que te sientes como incomprendido, incomprendida, incluso siento opción número 2, que por pensar diferente no te han podido atacar. Pero ¿sabes por qué? Porque te ven diferente, a veces incluso te ven como una competencia, pero que luego tú dices, pero si soy una persona sencilla, que no me gusta pisotear a nadie. Y te han podido ver como una amenaza, ¿no? Y siento de que esta persona también está como pasando una misma situación como tú, ¿no? Y siento que conforme vayáis hablando, te vas incluso a animar a decir, mira, voy a quedar, voy a tener otra cita con esta persona. Y siento que a través de ahí va a haber más citas. Opción número 2. Siento de que opción número 2, eres una persona muy emocional, ¿no? Pero que te cuesta como abrir tu corazón, tus sentimientos. A esta persona también le cuesta abrirse. Siento que sois como personas un poco tímidas, introvertidas. Pero conforme vaya transcurriendo los días, que vayáis hablando, sobre todo siento que opción número 2, ¿no? Que a lo mejor te puedes abrir más hablando por teléfono, ¿no? Por redes sociales, pero que conforme vaya pasando a lo mejor las 2 semanas te vas a abrir más. Él también.
o ella. Sí que es verdad que llegará un momento, ¿no?, que vais a hablar de tener algo serio, porque esta persona te va a decir, mira, yo quiero conocerte, me gustas, me encanta tu manera de pensar, si eres diferente o te has sentido un bicho raro, yo también. Y es que te quiere conocer, incluso te va a sorprender decir, ¿en serio? Tienes que tener como más seguridad en ti misma, que tú eres una persona increíble, que puedes enamorar a cualquiera y que te mereces en conocer, en que te abras, en que esta persona va a merecer la pena en apostar por esta relación, por supuesto. O sea que yo siento, opción número 2, que incluso cuando llegue marzo 2023, sobre todo estáis viviendo juntos, o veo incluso que podéis trabajar juntos, porque siento opción número 2 que también es una persona que tu futura pareja que le gusta emprender y lo vas a apoyar, y siento opción número 2 que obviamente para algunos le va a resonar lo que voy a decir, que vais a trabajar juntos, que os va a ir bien económicamente con este nuevo proyecto, o mejor, en tu proyecto también es formar una familia, una casa, un hogar, también. Y siento que para marzo por fin vais a encontrar como ese hogar. Sí que es verdad que te has podido, o llevas una época, ¿no? Opción número 2, que te has podido como sentir solo, sola. Siento opción número 2, que también han podido pues desaparecer ciertas amistades que has tenido como indiferencias, pero siento de que incluso opción número 2, esta persona sobre todo te va a sorprender porque tu futura pareja, ¿no?, que tiene como sus mejores amigos 2 personas incluso de la infancia, te vas a llevar genial, te va a dar como envidia de decir, envidia sana, ¿no?, de decir, jolín, yo también ojalá pudiera conservar amistades, ¿no?, de la infancia, que no me... que siento de que vienes también un poco tocado, tocada, ¿no?, de amistades que te han podido traicionar, pero siento opción número 2, que sobre todo con las parejas de tu futura pareja, las amistades, quiero decir, te vas a llevar genial, vas a conocer gente nueva, sobre todo con sus parejas, incluso van a hacer nuevas amistades, que siento opción número 2, que desde hace tiempo que quieres conocer a gente nueva. Y opción número 2, es una persona que te va a querer, te va a cuidar. Incluso siento opción número 2, que siento también, ¿no?, que te gusta temas de espiritualidad, temas esotéricos. Esta persona incluso te va a decir, bueno, no es algo que entienda mucho, pero le va a encantar como escucharte, aprender cosas nuevas. Tú también, a lo mejor temas o hobbies que no te llamaban la atención con esta persona, siento de que vas a hacer como cosas nuevas. Y bueno, ahora te voy a dar las primeras iniciales de su primer apellido, o segundo, o de su nombre. Opción número 2. C. Z. C. De Carlos. W. T de Toledo. X de Xavier. E de Emilio. X. Y estas dos últimas. S de Sandra, Sergio, Sonia. 2.
También yo lo que estoy canalizando, que a los 2 meses esta persona te va a pedir de salir, siendo de que ya empezaréis a salir ya en serio, o cuando empieces a hablar, segundo día, vas a quedar con esta persona. Y también siento que en 2 años tú con esta persona te casas. Le estoy canalizando un gran compromiso. Y bueno, opción número 2, esto es lo que tengo para ti. Te envío muchas bendiciones en todas las áreas de tu vida. Sobre todo, suscríbete, regálame un like. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, Yuneta.tarot. Lo dejaré todo en la cajita de información. Os quiero, os amo y gracias por verme. ¡Mua! Y nos vemos en el próximo vídeo.